Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Sago, en un nuevo día domingo compartiendo este proceso constituyente aquí en las ondas de nuestra emisora en las ciudades de Osorno y Puerto Montt. En este día domingo en un horario especial a las 3 de la tarde y con una repetición a las 8 de la noche por los compromisos deportivos que tenía la radio. Les habla Lorenzo Miranda, me acompaña como siempre mi colega y amigo Miguel Ángel Araya. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Lorenzo y hola a todos quienes nos escuchan por Radio Sago y también a quienes nos siguen por las redes sociales, Spotify y YouTube. Así es, bueno, y como ustedes muy bien saben, como digo yo todas las semanas, en cada oportunidad tenemos a un invitado que nos ayuda a entender, que nos ayuda a comprender o eventualmente con quien debatimos, ¿no es cierto? Este proceso constituyente que estamos viviendo y que ahora estamos más intensamente viviendo en este periodo, ¿no es cierto?, preelectoral. Y en esta oportunidad tenemos como invitado a Hugo Herrera. Hugo Herrera es abogado de la Universidad de Valparaíso, doctor en filosofía, profesor titular de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, autor de 11 libros, entre ellos La derecha en la crisis del Bicentenario y Octubre en Chile. Estimado Hugo, muy bienvenido a la señal de Radio Sago en Osorno y en Puerto Montt. Muchas gracias, Lorenzo, y aprovecho de saludarte y saludar a Miguel. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, y para entrar al área chica, estimado Hugo, quiero hacer la introducción de esta conversación a partir de dos textos tuyos. Uno que es un ensayo que se publicó en CIPER académico, poquito después de la elección de los convencionales, el año 2021, en mayo del 2021, que se llama ¿Vale la pena la centro derecha chilena? Y que tiene un acápite número 5 en el que haces un relato bastante duro de este sector, ¿no es cierto?, del país desde tu propia mirada. Y quiero relacionar eso con la columna del día martes en la segunda, que se llama Constitución, República e Integración, donde nuevamente vuelves a colocar, por así decirlo, la mira de tu aguda pluma y pensamiento en el sector de la derecha del país. Y hay una frase que aparece destacada en el diario, donde dice, las dirigencias de la derecha se ocultan por impresentables, menudo liderazgo político el que debe esconderse para tener eficacia. ¿Cómo ves tú a esta derecha enfrentada al momento que estamos viviendo hoy día, que parece negarse, ¿no es cierto?, a los cambios que resultan evidentes y necesarios y pareciera seguir anclada en más que querer cambiar, ¿no es cierto?, en querer mantener muchas cosas del pasado. Mira, yo partiría porque el tema tiene muchos aspectos, pero partiría por lo más inmediato. Si, si el país estuviera en una situación más normal y si los sectores más duros de la centro derecha fuesen, o de la derecha, fuesen dominantes, claro, yo diría, esto no va para ningún lado y probablemente van a rechazar y punto, ¿no? Pero por suerte, eh, uno puede discernir, me parece, tres sectores dentro del rechazo. Un sector duro, llamémoslo Cast, los republicanos, los convencionales más radicales, que efectivamente no quieren cambiar de constitución, probablemente quieran hacer alguna reforma particular, pero no la constitución. Hay otro sector, en cambio, que me parece más moderado y que está comprometido por una nueva constitución, después del plebiscito. Y hay un tercer sector que yo lo llamaría el amarillo-naranjo, digamos. Hoy día, amarillos los de Barken, naranjo muchos otros ex personajes de la concertación que también van por el rechazo. Entonces,
si el grupo 1 estuviera solo o fuese dominante, yo diría, sí, esto va a la parálisis. O sea, si aquí triunfa el rechazo, esto se tranca, digamos. El juego se tranca. Pero como están los otros dos sectores, y son fuertes, o sea, uno ve, por ejemplo, que los dirigentes de más peso dentro de la democracia cristiana están con el rechazo, uno ve socialistas, ve PPDs comprometidos con el rechazo, y está el sector, no sé, Cristian Monker, Mario Desbordes, dentro del rechazo. Bueno, yo veo difícil que a un Christian Barken retirándose de la idea de hacer una nueva constitución, o a un Mario Desbordes retirándose de esa idea. O sea, creo que el impulso está del lado de hacer una nueva constitución, o sea, no de paralizar el proceso, sino que de darle continuidad, como lo han dicho. Ahora, dentro de el contexto más de largo plazo, digamos, yo creo que la derecha está en una crisis porque venía en una crisis. O sea, yo el libro ese de la derecha en la crisis del Bicentenario lo escribí el 2014, 2015, y ya hace tiempo que se hablaba de la crisis en la centroderecha, o en las derechas. Y es una crisis que es de larga data, porque es de comprensión. Tú tienes un conjunto de ideas en la derecha que fueron dominantes durante mucho tiempo, desde la dictadura en adelante. No antes había más, la derecha histórica es más plural, digamos, tiene más vertientes, pero desde la dictadura en adelante prima lo que Jovino Novoa llamó el Chicago gremialismo, que es una doctrina que en el fondo reduce la política a la economía, por plantearlo así en simple. Se puede especificar un poco más, pero en rigor la política es gestión y buenos indicadores económicos. Y claro, eso no es la política. Y está bien la economía, está bien preocuparse de la economía, de lo contrario eres un irresponsable, pero no todo es economía. Hay que ponerla en perspectiva política, o de bien común, o de interés nacional. Y ahí es donde yo creo que la derecha está discursivamente paralizada. Y todo eso, si le sumas lo que Alamán en su minuto llamó los poderes fácticos, o sea, esa trenza de think tanks financiados de financiamiento oscuro, digamos, medios de prensa, financiamiento a los parlamentarios, que juegan con presupuestos mucho más altos que sus dietas. Entonces tú tienes el caldo de cultivo perfecto para tener un sector paralizado. Y la historia se repite un poco. Cuando en los 90 Andrés Alamán quiso reformar a las derechas, terminó haciendo la travesía por el desierto, para después sumarse más bien a los duros. Y Mario Desbordes con Christian Monker, que fueron los que desde el 2014 venían dándole un giro a Renovación Nacional, reformando su declaración de principio a partir de un congreso doctrinario, integrando ese partido a la Internacional Demócrata Cristiana con apoyo de Angela Merkel y la CDU alemana. Bueno, cuando se vio que podía tener más éxito que el deseado por los fácticos, lo votaron. Oye, Hugo, yo creo que hay una cosa más de largo plazo. Sí, pero y justamente en eso, y antes de darle la palabra a Miguel, precisamente tú dices, hay una derecha que está paralizada en este discurso, en esta comprensión, porque una cosa es que uno diga, mira, nosotros queremos una nueva constitución, y otra cosa muy distinta es queremos una nueva constitución que, por ejemplo, consagre Estado social y democrático de derecho. La verdad, puedo querer una nueva constitución donde quiero escribir lo mismo que ya estaba escrito. Sí, a ver, a mí me parece que voy a construir un poco va a ser un poco de ficción, pero imaginémonos que ya Mario Desbordes se le cae la candidatura presidencial, pero gana la presidencia de Renovación Nacional. Probablemente estaría igual por el rechazo. No habría sido, quizá, bueno, en política todo puede pasar, pero pensemos, dejemos despejado eso, que hubiera ganado, que el proyecto fuese el mismo y que fuese por el rechazo. Sería más fácil, en ese contexto, creerle a la directiva de Renovación Nacional que se va a avanzar, porque el diagnóstico que llevó al acuerdo del 15 de noviembre es un diagnóstico que repara en que las exclusiones, los abusos, los defectos que le encontramos al sistema en su conjunto son reales. No es un invento. Que había en Chile, Mario Desbordes escribió sobre eso. Había una crisis de capacidad de articular las pulsiones populares, los anhelos populares en instituciones.
Entonces, a partir de un diagnóstico, se tomaron ciertas acciones, y hoy día yo a Mario Desbordes le creo cuando dice que él rechaza, pero que el proceso siga, y avanzar en dirección hacia un Estado social, para tener una economía social de mercado de verdad, como él dice, ¿no? Más a la alemana que a la norteamericana, por ponerlo así en términos gráficos. Correcto. Ahora, claro, la duda me surge con los sectores más duros, ¿ah? Y ahí es donde me parece que siempre he sido un optimista, la confianza la pongo en esa suma de fuerzas que hacen los ex Concertación por el rechazo con los sectores más moderados de la centroderecha que hicieron ese diagnóstico y que hicieron propuestas en consecuencia. Correcto. Miguel Ángel Araya. Estamos con un... No, perdona, Miguel. Dale de nuevo porque se nos quedó pegada la señal, pero ahí ya está. Te escuchamos, Miguel. Decía, yo no estoy tan de acuerdo con ese punto de vista por la siguiente razón. Se ha pretendido establecer. A ver, se nos está complicando tu... Por una parte, se nos está quedando pegada tu señal, Miguel. A ver si te puedes conectar de nuevo, a lo mejor desde el teléfono, mientras seguimos un poco debatiendo, para no salirnos de este punto, Hugo. ¿Qué tan amplio es ese sector más duro de la derecha? Porque yo comparto tu criterio de que uno puede distinguir, y se ha venido diciendo así hace algún tiempo ya, que hay varias derechas, ¿no es cierto? Pero uno tiene la sensación de que este sector, aquí Miguel me interpela y me dice, tu sector, ¿ah? En algunas conversaciones, pero pareciera ser que ese sector más duro viene desde republicanos, cruza la UDI y llega hasta cierta parte de Renovación Nacional. Entonces, ¿ves tú que pueda inundar, por así decirlo, este ánimo genuinamente reformista más hacia esa derecha desde el centro? ¿O tú crees que esa derecha dura es muy difícil de mover de esta deseo, ¿no es cierto?, de que todo cambie para que todo siga igual? Mira, yo creo que en lo inmediato es más fácil responder esa pregunta que en el largo plazo, ¿no? Porque en lo inmediato viene el plebiscito, y si gana el rechazo, que es el escenario más complejo para responder la pregunta, porque si gana la prueba, la verdad es que la derecha se vuelve menos significativa. Si gana el rechazo, entonces me parece que la pregunta tiene una respuesta que es más fácil que en el largo plazo, porque el peso en el total de los factores va a ser menor. O sea, tú vas a tener mayorías si sumas Concertación, Frente Amplio, qué sé yo, el socialismo que está aliado en el gobierno o por el apruebo, y tú sumas a los sectores moderados de Renovación Nacional y probablemente algunos descolgados de la UDI, pienso en Jaime Belolio, por ejemplo, hay gente así, algún Evópoli habrá por ahí. Entonces tú vas a tener mayorías para hacer las reformas que se requieren y convocar eventualmente un nuevo plebiscito y seguir adelante con el proceso. O sea, creo que en lo inmediato no es difícil responder la pregunta. Perfecto. Es más difícil en el largo plazo. Ahora, en el largo plazo, ¿por qué? Porque los fácticos no son tantos. O sea, yo creo que hay algo así como un pueblo de derecha. Cuando tú tienes un sector político que desde la dictadura anda en torno al 40, al 50%, de las votaciones, tú dices, eso es como un factor sociológico ya en el país, ¿no? Entonces hay un pueblo de derecha que vota más allá de los fácticos o no los fácticos. Ahora, los fácticos son pocos. Me parece que ese pueblo de derecha en general es más moderado, tiende al centro, tiende a pactar, le gusta llegar a grandes acuerdos. Esto de Elwin les gusta, digamos. Perfecto. Uno conversa, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, creo que hay base, pero hay una disputa. Y hay una disputa donde el sector con el que yo más me identifico, que es el sector más moderado, está perdiendo. Pues o sea, votaron a Desbordes y con eso quedó fuera toda la moderación, porque Evópoli son liberales en lo moral, digamos, en lo moral de Alcoa, pero en temas económicos son tan duros como la UDI. Y la UDI
se esfuerza por renovarse, pero mientras sigan atados a libertad y desarrollo, que en el fondo funciona como centro de lobby más que think tank o centro de estudios, entonces es difícil pensar en una renovación que venga desde ahí. Hay una infraestructura política que es difícil de remover, y eso se estaba haciendo en Renovación Nacional, pero está en ese punto. Miguel Araya, ahora sí parece que estamos... Sí, hubo un percance. Claro, yo decía lo siguiente, la propuesta que va por el rechazo ha intentado crear esta figura de que se trataría de una propuesta que está integrada por diferentes sectores. Estaría ya la derecha más dura, la denominada derecha liberal, y los amarillos, los naranjos, como decía esto. Pero yo no sé si ese sea realmente el código adecuado para poder entender lo que está pasando en la sociedad chilena. No creo que pase por una cuestión de derecha o de izquierda. Si uno lee la Constitución en detalle, el proyecto me refiero, uno advierte, pero con toda nitidez, una cuestión que es, desde mi punto de vista, preocupante, pero que está ahí presente, y es una desconfianza absoluta de la política y de la clase política. Eso cruza gran parte del texto propuesto. Y hoy día quienes se están agrupando en torno al rechazo viene a ser la misma élite que nos ha venido gobernando durante todo este tiempo, que tiene una identidad como tal, más que una diferenciación ideológica entre ellos. De hecho, nunca han tenido un conflicto ideológico durante todo el proceso iniciado a partir del año 90. Desde mi punto de vista, es una especie de ciudadanía crítica integrada por los más variados grupos de intereses bastante referenciales, ecologistas, feministas, etcétera, etcétera. Yo veo que el conflicto está ahí, está entre ese grupo de ciudadanos que no ve en la política un referente en contra de esta élite. ¿Qué opinas tú de este punto de vista, Hugo? A ver, es complicado porque yo no puedo, no me siento capacitado para hacer un discernimiento en detalle sociológico de qué es lo que hay en un lado y en otro. Creo sí, coincido en que si uno piensa en la estructura general de la crisis, es una estructura más bien vertical que horizontal, en el sentido de que la crisis es una crisis en donde las élites son como las élites de la república parlamentaria, digamos, se vuelven incapaces de interpretar lo que está ocurriendo, tienen discursos que son de un periodo anterior, pero que no se hacen cargo de nuevos desafíos, de nuevos planteamientos de la ciudadanía, y pierden la capacidad de conducir. Entonces se transforman en lo que se llama usualmente una oligarquía, ¿no? La oligarquía parlamentaria de fines del 19 y comienzos del 20 fue la que catapulta o desencadena, es uno de los factores fundamentales de la crisis del centenario. Y podríamos decir, las élites de la transición avanzada, de la última época de la transición, con su pérdida de capacidades comprensivas, es la que desencadena, es uno de los factores fundamentales de la actual crisis. Entonces, en ese sentido, concuerdo. Pero el punto es que políticamente, si llegamos a ese diagnóstico, no avanzamos nada. Lo pondría así. Quedamos estancados. Porque tú no tienes stocks, así como disponibles, de élites políticas, ¿no? Suponiendo que tiene que haber élites políticas para articular en democracias de masa. Tú no tienes disponible, así como vamos a buscar a estos nuevos que... No, las élites emergen, por decirlo así, y se van renovando con velocidades que dependen de procesos internos muy complicados. Yo estaba hablando de la derecha, y la verdad es que hay un problema ahí con los fácticos, con la renovación ideológica, qué sé yo, pero en las izquierdas yo creo que también hay problemas. O sea, por ejemplo, el trasvasije de juventudes que se produjo desde la exconcertación hacia el Frente Amplio generó un problema, porque que lo vemos en el día a día del gobierno, digamos, que es el de dirigentes que avanzaron muy rápido, con muchas capacidades, pero con poca experiencia. Entonces el gobierno va de ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, y eso cansa. Y
los concertados, digamos, la concertación no tiene juventudes. Tiene nominalmente juventudes, pero no tiene juventudes masivas con representación popular, qué sé yo. Entonces, creo que si uno lo plantea en esos términos, como una ciudadanía que está enfrentada en cierto modo a sus élites, hay que analizar los procesos, hay que poner el énfasis en los procesos de renovación de élites. Yo creo que ahí está el punto. Y ahí uno puede sorprenderse, porque de los grupos que tú mencionas, o sea, grupos de activistas por derechos, qué sé yo, de grupos, no grupos de interés, en cierto modo, son élites también. O sea, los que articulan el movimiento feminista son personas hiperarticuladas, ellas mismas. Y en ese sentido son élites. O sea, no son el pueblo, por decirlo así, en ebullición pulsional, digamos, sino que tienen una sofisticación alta. Entonces, ahí yo creo que puede haber un camino. Ahora, respecto de cómo se relaciona este problema, que es podríamos decir, el telón de fondo de la crisis, con el debate constitucional, yo creo que ahí estamos complicados. Porque más allá de que uno vaya por el apruebo o por el rechazo, yo creo que, y podemos discutir sobre los contenidos del proyecto, digamos, pero yo creo que hay algo en lo que se fracasó, y son todos los sectores responsables, más me parece las izquierdas que la derecha, que estaba subrepresentada en la convención, y en donde había un sector que quería pactar, o sea, el sector Monkeberg, Cosi, Celis, por hablar de algunos, digamos, querían pactar, pero en la práctica no se les trató con cortesía, podríamos decir, y se prefirió replicar en cierto modo el gesto de exclusión que hizo Jaime Guzmán en su minuto. Dejar fuera a un sector bajo la premisa de que la Constitución es un triunfo de un bando sobre otro y no un marco. Pero sabemos los límites que tiene ese planteamiento. O sea, me parece que no hay ninguna democracia madura donde la Constitución sea eso. O sea, un triunfo de un bando sobre otro. Eso no es una constitución en el largo plazo. Y no funcionó la del 80 por eso. O sea, más allá de las discusiones de contenido, yo creo que el gran problema de la constitución del 80 es su legitimidad, porque bien, yo trato de explicarle a los de mi sector, esto es como lo mismo que los allendistas hubieran hecho una constitución y lo hubieran impuesto. ¿Qué posibilidad tenemos de exigirle lealtad a la derecha con esa constitución? Ninguna. Yo coincido en que, claro, podemos soslayar su existencia. En relación a lo que tú planteabas, te quería hacer ver tu opinión al respecto. A los pipiolos les ha ido bastante mal siempre en el mundo de la derecha. Siempre mal. Durante este periodo, Carlos Cantero, también le pasaron la cuenta gigantescamente al expresidente de la Renovación Nacional. No parece haber mucho espacio para una visión más liberal al interior de la derecha chilena. Es bastante dura, son los que terminan en definitiva cortando el queque. En definitiva, todos terminaron votando por Kast igual, con todo lo que eso significa. Y a mayor abundamiento, la derecha no ha sido muy buena cumpliendo sus obligaciones. No cumplieron el acuerdo nacional en el año 83, se terminó desechando. No cumplieron los acuerdos del año 89 y nunca ha estado muy dispuesta a cambiar nada. ¿Qué razones tenemos hoy para creerle a la derecha que ahora sí estaría dispuesto a un cambio frente al escenario, además, en donde va a estar ganando? Si se produce el triunfo del apruebo, ¿qué razones podríamos tener para creerle a la derecha que ahora sí? El triunfo del rechazo. Nos quedan 7 minutos de este bloque, Hugo. A ver, yo creo que la respuesta insisto en la distinción, digamos. O sea, yo creo que en el largo plazo es una pregunta con un signo de interrogación gigante. Lo único que diría ahí es que si uno mira la historia de la derecha, pero yéndose atrás de la dictadura, uno tiene 4 derechas con cierta claridad. Una derecha, uno la podría llamar social cristiana, Partido Conservador,
el Partido Conservador antiguo, digamos, el que fundó la Federación Obrera de Chile, el de Enrique Conchi, las cuestiones obreras. La primera gran central sindical fue fundada por los conservadores. Tiempo después se la quitó Recabarren, pero al inicio fue conservadora. Un sector más liberal laico, un sector liberal católico, que era como el tipo estilo de la Alianza Nacional Liberal Conservadora, y un sector, lo llamaría nacional popular, tipo Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards, Mario Góngora incluso. Esas vertientes estaban vivas, y uno las constata en el sector derecho del Partido Obrero y Laborista, en el Partido Conservador, en sectores del Partido Nacional, y eso se acaba con la dictadura, donde una derecha es la que impera. Y ahí se forma esta trenza de la que estoy hablando, entre economicismo, tipo libertad y desarrollo, con intereses económicos, los donantes de libertad y desarrollo. ¿Quién va a ganar en el largo plazo? Bueno, eso es el futuro, tan incierto como el futuro. Hoy día, insisto, vamos perdiendo, pero en el futuro podríamos recuperarnos, porque me parece que el sector reformista tiene más densidad política, ideológica y tal. Ahora, en el corto plazo, yo creo que la respuesta es mucho más simple, porque tú ahí efectivamente tienes sectores duros en la derecha, el sector Cast, te diría, el sector que rechazó el plebiscito de entrada, el 20%, ya, digamos que es el 20%. Pero si tú tienes ese 20%, tienes que tener necesariamente, más o menos necesariamente, nada es necesario en política, pero más o menos necesariamente otro 20% que votamos a prueba, y muchos de los cuales vamos a votar rechazo, y a eso tienes que sumarle las élites de la exconcertación. Todo esto en un escenario que, ya lo sé, es una sopa, digamos, es muy inestable, porque esas élites no tienen demasiada legitimidad. Pero sumando élites, yo creo que tú tienes sectores que pueden negociar fácilmente con las izquierdas para ponerse de acuerdo en hacer una nueva constitución. O sea, tú tienes, en el peor de los casos, algo así como un 20% de derecha, más centro, centro-izquierda, izquierda. Y con eso tú llegas más o menos, descarta los sectores más extremos de la izquierda, pero tú llegas alrededor de un 60 y algo %, y con eso me parece que hay plena capacidad de instalar el nuevo proceso constituyente, no frenarlo. En la medida que no ocurra algo como lo que me ha dicho varias veces Miguel, y me dice, oye, bueno, ¿qué razones tenemos para pensar que un nuevo proceso sí nos va a llevar hacia un texto que nos convoque más? Y probablemente con un 20%, así tal cual como lo estás planteando tú, bueno, vamos a quedar parados donde mismo. Es que depende, porque yo creo que el resultado de la convención fue una anomalía histórica. O sea, nunca le ha ido tan mal a la derecha, incluyo a todas las derechas, y se volvieron insignificantes. Entonces, si hubiéramos tenido una izquierda muy madura, porque es cierto que hay que tener madurez para eso, probablemente hubiéramos tenido un texto y un acuerdo político más amplio. No lo tuvimos, pero eso se facilitó por la subrepresentación de la derecha. Entonces, yo creo que si en el nuevo proceso constituyente ya aprendieron, digamos, me parece, la derecha pone buenos nombres moderados sobre todo, que puedan tener posibilidades de éxito en las elecciones, bueno, es más fácil porque tú vas a tener, ya, digamos que se mantienen los porcentajes, entonces tú tienes un 20% de, imaginémonos el republicano típico, digamos, que va a decir que no a todo, y tú tienes un 20% de Marios Desbordes dispuestos a negociar, de buena fe. Con eso tú tienes la mayoría, pero incluyendo a esa mitad del país que se dice de derecha. O sea, tú no dejas un sector sociológico fuera, que es lo que está pasando aquí. Hugo, pero eso políticamente es... Perdona, Miguel, tenemos que ir a una pausa, Hugo. ¿Te podemos quitar unos 10 o 15 minutos más o no? ¿O estás muy...? Sí, maravilloso. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso aquí en Radio Sago. Bienvenidos nuevamente a Zoom Constitucional aquí en Radio Sago. Estábamos animadamente conversando y Miguel Araya iba a plantearle algo a Hugo en este debate, y después me gustaría a ver si alcanzamos a entrar un poquito en el por qué estamos donde estamos hoy día. Miguel. Claro, la solución que plantea Hugo se ve razonable, es posible. Los números dan.
El punto es que eso significaría políticamente quebrar el bloque. Y el bloque de la derecha nunca se ha quebrado. Nunca. No veo yo ninguna posibilidad de que eso llegue a ocurrir. A la hora de los cubos, la derecha siempre ha optado por la defensa férrea de su interés a cualquier costo. Y cae quien tenga que caer. No nos vamos a repetir en eso. Pero eso es mi opinión. Yo creo que yo la discutiría, porque creo que si uno mira la historia larga, por eso digo hay que distinguir los planos, pero si uno mira la historia larga, las peleas en el Partido Agrario Laborista son peleas entre bandos de derecha, digamos. Las disputas de los conservadores con los nacionales, por llamarlo de alguna manera, también. Y el último gran quiebre de la derecha, que no se lo perdonaron a Desbordes, pero fue un quiebre, se quebraron por la mitad, fue el acuerdo del 15 de noviembre y el plebiscito de entrada. Ahí la derecha entró quebrada, dividida por dos mitades más o menos exactas. O sea, la UDI se opuso hasta el último momento. Kast, Felipe, el de Evópoli, se opuso hasta el último momento a soltar, digamos, incluso dinero para iniciar reformas importantes. Hasta el último momento. Y el gobierno se negó. O sea, el acuerdo se tuvo que producir en sede parlamentaria ante la parálisis del gobierno. Y por eso fue un acuerdo constituyente, porque el Parlamento no tenía resorte para operar en el ámbito político. Pero la derecha se quebró ahí y entró quebrada al plebiscito de entrada. Ahora, hay un triunfo parcial de los duros, eso no lo niego, digamos, ¿eh? Pero creo que ahí es importante reparar en esto. La legitimidad de la directiva Chaguán-Chalper es tal que, como decía en la columna, tienen que ocultarse, digamos. Yo no veo esa situación posible de mantenerla en el largo plazo, es insostenible. La mafia oculta a sus líderes, pero en política, que es público, el asunto es público, tú tienes que mostrar a los líderes. Totalmente, tienen que liderar, po. Oye, Hugo, ¿por qué estamos en el punto en el que estamos? Pareciera ser que no pasó nada después del 18 de octubre. Pareciera ser que no pasó nada desde el 4 de julio del 2021 hasta el 4 de julio del 2022, porque si le preguntamos a las encuestas y más o menos le creemos, lo más probable es que estemos bastante divididos en la opinión respecto de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué estamos parados aquí? Mira, yo ahí volvería al relato como de largo aliento, ¿no? Yo creo que por distintas razones, pero tanto en la derecha como en las izquierdas, o en las derechas y en las izquierdas, las fuerzas centrífugas se han vuelto muy poderosas. Y eso me parece que dificulta el diálogo político. ¿En qué sentido? En la derecha, tú tienes un sector duro, que no es menos del 20%, en eso soy realista, digamos, que lo podríamos representar en Libertad y Desarrollo. O sea, es una trenza de economicismo e intereses económicos. El economicismo, ¿qué significa? Reinterpretar la política a partir de los criterios de la economía. Y está bien, la economía es importante, pero no todo es economía. Hay que ponerlo en perspectiva política. En la izquierda, tú no tienes en Chile ese grupo de grandes sindicatos y grupos de interés o de presión fuerte, en donde uno pueda detectar una trenza entre intereses particulares y un discurso muy radical. Pero me parece que sí hay un discurso que es muy abstracto y al que yo llamaría moralizante, que entiende la política o pretende entender la política desde la moral. Y así como en la derecha hay un sector que se paraliza porque si tú vas contra el Fondo Monetario Internacional estás pecando casi, bueno, así hay una izquierda que llama al mercado mundo de Caín. Así lo llama Fernando Atria, que es como el ideólogo, el que el ministro Jackson lleva en la mochila. El mundo de Caín. Cuando tú llamas al mercado mundo de Caín, tú ya no puedes ver la importancia política del mercado, por ejemplo, como factor de división del poder. El mercado es el mal, entonces se trata de desplazarlo. Entonces la política se convierte en moral. Y la negociación, el diálogo, el entendimiento mutuo, que es lo que tiene que existir en política cuando tú ya no puedes convencer al adversario, salvo que vayas a las armas, digamos,
ese acuerdo ya no se produce porque queda contaminado moralmente. Por eso, por eso el desprecio por la negociación en ciertos sectores de la izquierda. Miguel Y por Laray, eso, perdón, dale. y por eso se impone tan fácilmente en bloque una postura en el proyecto constitucional. Miguel. Sí, yo comparto la idea de que existe una visión moralizante en la izquierda, siempre lo ha existido. El problema es que ha perdido el concepto de universalidad. Hoy día la izquierda es una suma de intereses vinculados a demandas de carácter muy particular. Las identidades sexuales, el feminismo, el medio ambiente, etcétera. Ya no existe la universalidad que nos entregaba la lucha del patrón contra el obrero. Eso ya no está. Es un cúmulo de muchas cosas ser de izquierda. Pero volviendo al tema que hemos venido tratando, se ve muy difícil, desde mi punto de vista, que podamos avanzar a una modificación nueva en el caso de que triunfe el rechazo. Y yo te había preguntado cuáles eran las razones que teníamos para creerle, y tú me dices, es que está el espacio. Claro, pero te pregunto de nuevo, ¿cuáles son las razones para creerle a la derecha? Es que esa pregunta me parece que no está bien planteada, porque no hay la derecha con la que tú tengas que negociar. Si existiera la derecha y esa derecha fuera la mitad del país, entonces, claro, la pregunta estaría plenamente acertada y te tendría que decir ninguna. Sí, vayamos a estar con cuestiones, digamos. Pero por suerte, no existe la derecha, ¿no? Desbordes perdió por poquito, digamos, en Renovación Nacional, y la derecha en esto no está sola, la derecha moderada. Entonces, no existe un bloque al que tú tengas que creerle. Existen, me parece, dos subbloques, a uno de los cuales no hay ni que creerle porque no quiere avanzar en el proceso, y al otro es fácil creerle. O sea, a mí me parece que a Desbordes y a Monkeberg es fácil creerle. Eh, con el que tendría más dudas, ¿sabes con quién? Con los UDI, porque ahí, claro, efectivamente puede haber tintes de moderación en Macaya, qué sé yo, la generación más joven, pero hay que ver si los coroneles se imponen o no, digamos. Entonces yo creo que por ahí pasa el asunto. Ahora, todo esto no quita que en el largo plazo, efectivamente, así como en la centroizquierda hay una crisis feroz que ha vaciado a la socialdemocracia en Chile, y me parece que eso es relevante porque ningún sistema político maduro de democracias avanzadas funciona sin una socialdemocracia fuerte. Así también me parece que sería muy dañino para el sistema político estas dirigencias tipo Chalper, digamos, que tienen que esconderse porque se sabe que representan intereses económicos, y no triunfara en último término o no avanzara a posiciones una centro-derecha más madura, que es lo que hay también en las democracias más maduras. O sea, la crisis de las democracias europeas, por ejemplo, se debe a esto mismo, a que la centro-derecha se está debilitando en favor de derechas más extremas, y a que la socialdemocracia se encuentra en una crisis donde yo coincido. Yo creo que hay se esfumó, por decirlo así, esa infraestructura que era el proletariado, y hoy día está difuminada. Son distintos tipos de pequeñas burguesías, en cierto modo, y grupos de intereses, pero no hay una clase a la cual una clase nítidamente discernida, con una forma de existir determinada a la que tú puedas acudir. Sí, esto Claro, lo conversábamos. Dale, Miguel, dale. en relación a lo mismo, hubo una columna, creo que fue del 18 o el 19 de julio pasado, del rector Peña, de tu rector, derechamente, donde planteó una cuestión que no ha tenido mucha acogida en el foro, y él dice que la propuesta de Boric es legal, legal en el sentido constitucional, es decir, esta idea de llamar que la Constitución, por su articulado vigente, no se podría considerar agotada. Por lo tanto, tendría que, en definitiva, volver a un proceso de elección de una constituyente como mecanismo de salida para la eventualidad de que gane el rechazo.
al margen de la opinión que nosotros podamos tener respecto de lo que ha dicho el rector Peña. Yo sí creo que se agotó, ¿no? Pero eso es una opinión. ¿Hay agua en la piscina en la derecha para iniciar un nuevo proceso constituyente? ¿O vamos a volver al mecanismo de la cocina? A ver, yo creo que el camino son dos, me parece, dos preguntas. Una es sobre la legitimidad de cerrarse o abrirse al proceso, y yo creo que el camino es un nuevo proceso constituyente, pero me parece que es incorrecto que se lo atribuya al presidente de la República, ¿no? Porque esta idea de un presidente que interpreta lo que hay que hacer cuando no hay norma expresa al respecto, es el camino a gobernar por decreto, a ese tipo de cosas que son es lo típico de los regímenes autocráticos, digamos. Y en Latinoamérica estamos llenos de eso y es mejor evitarlo. O sea, si gana el rechazo, esto debiera irse al Congreso. Y el Congreso, tratar de operar de la manera más cuidadosa posible, lo planteaba el mismo Mario Desbordes hace unos días atrás. Decía, volver a plebiscitar alternativas, digamos, ¿no? Y que la ciudadanía decida. Yo creo que esa es la manera más pulcra, por decirlo así, en un momento en donde efectivamente hay muchas alternativas posibles, donde todo está medio inestable, y la crisis se define porque las reglas están en crisis. Entonces hay que ser cuidadoso, porque un descuido como el del presidente llevado al extremo termina acabando con el sistema republicano y democrático, de división de poderes, etc. Entonces, ¿yo qué es lo que diría? Diría, esto se va de nuevo al Parlamento, y el Parlamento convoca un plebiscito con alternativa. Si hay agua en la piscina para eso, yo creo que sí. Yo creo que sí, en el mismo sistema de fuerzas que describí a propósito de lo que viene después en términos generales, digamos. O sea, yo creo que hay una centro derecha que está jugada por el proceso y que cree que es necesaria una nueva constitución. O sea, sin ir más allá, años atrás, o sea, estamos hablando del 2016, 2017, un grupo de profesores de distintas universidades, qué sé yo, de derecho, de historia, de filosofía, hasta poetas habían por ahí, nos estuvimos juntando harto tiempo y había harta gente de derecha ahí. Y muchos de ellos, Juan Luis Goza, por ejemplo, que es del CEP ahora, comprometidos con la idea de una, Arturo Fontaine, digamos, con la idea de una nueva constitución, mucho antes de la crisis de octubre, ¿no? O sea, esto ya venía fermentando en cierto modo, ¿no? Incipientemente, por cierto, no había un entusiasmo de todas las dirigencias de la derecha por el asunto. Pero yo creo que ese sector que diría es la mitad de Renovación Nacional al menos está. Hugo, quiero volver un poquito porque tú planteaste un tema que lo hemos conversado, yo se lo planteaba a Miguel, y es esta idea de, ¿no es cierto?, esta clase, ¿no es cierto?, trabajadora, el proletariado, una clase a la que yo pueda convocar y llamar con conceptos más o menos universales, es inexistente. Y yo tengo la sensación de que una de las cosas que ocurrió al interior de la convención fue que se produjo un claustro y se mantuvo vivo el 18 de octubre hasta hace poquito, hasta el 4 de julio del 2022, cuando afuera en la calle tuvimos pandemia, el Estado que nunca estaba presente apareció, el Estado llevó comida a las casas, el Estado entregó IFE, el Estado entregó vacunas. Entonces, apareció probablemente este ciudadano moderno, ¿no es cierto?, que vive en el mundo capitalista, que lo entiende de esa manera. Y mi pregunta, ¿este ciudadano rechaza, o una parte de esta ciudadanía rechaza el texto constitucional porque legítimamente entiende que es un texto que no lo convence, que no lo deja contento, que no lo deja tranquilo, que no lo hace confiar en el futuro? ¿O tú crees que la ciudadanía está confundida por el cúmulo de noticias falsas y de desinformación que existe? A ver, mira, yo distinguiría dos niveles del problema. Un nivel del problema, que yo creo que eso hay que meterle mano, porque en el largo plazo puede ser muy dañino, es el de las famosas noticias falsas y la desinformación intencionada. Eso hay que tener cuidado, velando, por cierto, porque sigue existiendo la libertad de prensa y eso para mí es intangible, digamos, no hay que tocarla.
Pero hay que velar por evitar desinformación intencional. Pero hay otro problema que creo que es inherente a una discusión sobre un texto constitucional, que la verdad es que, hablando de la mejor buena fe, uno de un texto constitucional puede decir casi cualquier cosa. Porque mientras tú no tienes instaladas a las instituciones concretas que van a efectuar las interpretaciones concretas de las normas, tú no sabes qué va a pasar. Entonces, uno puede decir, ¿se flexibilizó el derecho al aborto? Sí y no, te puedo responder. Ahora, exagerado lo que dijo Kass, que se estaba favoreciendo en Chile el aborto hasta los 9 meses, sí, ese se pasó de pueblo, digamos, pero que se puede interpretar en ambos sentidos, se puede interpretar. Pues. El precio justo, la idea de precio justo para la indemnización por causa de utilidad pública, para la expropiación, perdón. Para la indemnización se cambia el precio de mercado por el precio justo. Bueno, ¿puede el precio justo prestarse para una politización de las expropiaciones? Sí, pues, sí puede, porque tú podrías incorporar en la noción de justicia una noción redistributiva, y entonces se te altera el sistema de indemnizaciones que tú tienes hoy día. Pero la estructura de expropiación en ninguna parte establece el precio de mercado la vigente. No dice eso, dice No, daño está efectivo. bien, está bien, está bien. Estoy hablando de que en el nuevo texto constitucional va a haber nuevas instituciones, y no claro. sabemos cómo esas instituciones van a operar. O sea, cuando tú tienes un poder judicial que va a tener un consejo de justicia, ¿cómo va a operar eso? No sabemos, no sabemos. Entonces, ¿cómo van a interpretar ellos? No sabemos. Y dentro de una conformación, probablemente si la conformación de fuerzas es mayoritariamente de derecha, se va a seguir tendiendo a respetar el precio de mercado, y probablemente si la conformación de fuerzas es más de izquierda, cambia. Entonces, a eso me refiero, que el debate es de por sí, inherentemente, más allá de la buena fe de las partes, muy dado a la interpretación. Tú no tienes hechos. Aquí se cumple. Tú no tienes hechos, tienes solo palabras. Porque mientras no tengas las instituciones, estás especulando, digamos. Entonces, por eso puede haber abogados que de buena fe hacen unas interpretaciones que dicen, chuta, ya está bien, pero se puede, sí se puede. Pero claro, eso vuelve inestable el proceso. Entonces, yo creo que nadie puede decir con certeza por qué está votando, si ese es el problema. ¿No? En términos de que pudiera decir, no, esto va para allá y va a ser así y así. No se puede, simplemente no se puede, porque esto es un principio hermenéutico, digamos. Mientras tú no tienes las instituciones concretas, tú no sabes qué es lo que va a salir de ahí. Contribuyó Hugo, a esto el hecho de que los convencionales se pusieran a negociar norma constitucional y no acuerdos sobre contenidos y acuerdos políticos. O sea, te pongo un ejemplo. Queremos que se paguen cuotas, sí o no. Ese es un acuerdo de contenido. ¿Cómo se redacta eso? Bueno, que lo vean los expertos. Tomo el ejemplo que lo he citado aquí un montón de veces de los procesos que se han vivido en Irlanda. Que lo redacte alguien que toma el acuerdo político, porque cuando uno va a ver la norma, en realidad hay como la cuchufleta jurídica, te fijas que le agregan una palabrita, le quitan otra, entonces al final terminamos enredados en esto. ¿Crees tú que eso contribuyó y este desapego, por así decirlo, a que una comisión pudiese intervenir, este rechazo absoluto a las élites, contribuyó para que estemos enfrentando también este tipo de debate que tú muy bien describes? Estoy de acuerdo. Yo creo que, a ver, la conformación de fuerzas tan dispersas y tan cargadas hacia un sector donde el otro se volvió irrelevante, favoreció negociaciones, favoreció una constitución que no es una pieza, por decirlo así. Y la constitución, en cierto modo, tiene que ser una pieza, un cuerpo normativo, algo parecido a un código. No digo que haya que hacer lo que hizo Pinochet con Jaime Guzmán, digo que especuló por sí y ante sí qué es lo que eran los contenidos constitucionales, con algún apoyo de juristas externos, pero ahí sí que había un sistema totalmente consistente. Hay que buscar un punto medio, pero no me parece mal que lleguen los sectores políticos con propuestas sistémicas, donde todo juegue, y negocien sobre grandes pedazos, por decirlo así, de la Constitución. O sea, todo lo que es el juego de poderes
los resortes fundamentales de la máquina, me parece que quedaron medio cuchufleteados precisamente por eso. O sea, yo digo, no podemos, ahí sí que no podemos prever cómo va a funcionar el asunto con el nuevo Congreso. Cómo va a funcionar el asunto con un poder judicial, con un Consejo de Justicia donde no tienen prevalencia los jueces. Con una cámara con una Cámara de Representantes que nunca había tenido en la historia de Chile tanto poder. Y sabemos, por experiencia, o sea, cualquier mínimo de sinceridad nos obliga a esto, que el nivel de la discusión en la Cámara de Diputados en Chile es muy inferior al nivel de la discusión en el Senado. Por distintas razones, ¿eh? No quiero hablar de personas, pero si uno piensa en las instituciones, creo que ahí no se operó bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que había unos con una idea muy marcada, que pudieron imponerse, que querían una Cámara baja fuerte, una Cámara de Representantes fuertísima. Y después se llegó a una negociación de última hora donde se le dieron algunas competencias a una Cámara de las Regiones que la verdad es que es muy frágil, digamos. Sobre todo porque las regiones en Chile son muy débiles. Yo soy de Viña y estudié en Valparaíso y sufro ver que decapitan mi región pues, todos los años. Le sacan cuadros humanos que se vienen a Santiago. Eso no va a cambiar mientras tú no dividas al país en pocas regiones muy poderosas con un esquema que yo pensaba que, habiendo mayoría de convencionales de regiones, iba a cambiar drásticamente, pero al final quedó lo mismo. Miguel Araya. Yo lamentablemente soy pesimista, a diferencia tuya. Y es re triste, porque mira, el gran problema es que yo no tengo ninguna fe en la clase política porque veo que no han sido capaces de resolver absolutamente nada. Radica allí en ellos, en esa élite política, la responsabilidad del estallido social. Hay un ejemplo que yo he dado muchas veces en este programa, y es el siguiente. Las Cortes de Apelaciones están atiborradas de recursos de protección por los aumentos de planes unilaterales. Ya ni siquiera se oyen alegatos ni se pagan costas. De ISAPRE, ni siquiera se oyen alegatos ni se pagan las costas. Se fallan por paquete, en todas las Cortes de Chile. Es decir, es una cuestión que el Poder Judicial tiene zanjado hace, ¿cuánto? 10 años o más. Y la clase política no ha hecho nada por resolver el problema. Entonces, pensar que ahora sí van a iluminarse y van a ser capaces de entregar soluciones, me cuesta creerlo. Y por eso soy un convencido que la crisis es muy profunda y que la división, el conflicto está entre la ciudadanía crítica y su élite. Por eso no me sirve, no me alcanza la lógica de izquierda o derecha, no la veo que hoy día sea capaz de que dé cuenta de la realidad que enfrentamos. Y esto es gravísimo, porque va a significar que cualquiera sea el resultado del plebiscito, vamos a seguir sin tener problemas resueltos. Y eso es lo grave, porque hay que resolver este gran problema, esta gran crisis de legitimidad, que es cierto que es un fenómeno mundial, por supuesto que es un fenómeno mundial, pero hay que empezar a tomar decisiones de manera tal que podamos funcionar como una sociedad civilizada nuevamente. No, yo concuerdo. Mira, el 2014, por ahí cuando escribí ese libro de la crisis de la derecha en la crisis del Bicentenario, yo pude reparar, porque empecé a hurguetear de nuevo los libros de historia, digamos, en las analogías con la crisis del Centenario. O sea, muchas veces se ha comparado la crisis en la que estamos con la de la UP. Yo creo que no tiene nada que ver, porque esa crisis era horizontal, y esas crisis son más rápidas de resolver. Basta que un bando le ponga la pata encima al otro, y tú ya tienes un sistema funcionando. En cambio, la crisis como la nuestra, donde tú tienes una élite que va por un lado y se ha vuelto oligarquía impotente, por decirlo así, porque no interpreta al pueblo, y un pueblo que va por otro lado, hacinado, soslayado en las regiones, con un sistema de educación escolar malo, con un sistema de salud, claro, que tiene déficit gigantesco, digamos. Entonces, tú no tienes cómo solucionar rápido el problema. Estas crisis son, si se quiere, de intensidad menor, porque no hay bandos que opriman al otro violentamente,
No va a haber exilio y tortura, por decirlo de algún modo, masivamente, sistemáticamente. Ojalá que esto se cumpla, digamos, pero creo que es más difícil en este tipo de crisis, pero son más lentas. Cuando en el centenario irrumpió el proletariado, eso no se solucionó hasta, imagínate, la crisis la diagnosticaron en el centenario, o sea, en 1910. Ahí empezaron a escribir los ensayistas del centenario. Y de la crisis no salimos hasta el segundo gobierno de Arturo Alessandri, o sea, en los años 30. Tuvimos 20 años en crisis. Hoy día, ojalá sea un poco más rápido el asunto, pero yo no le veo mucha diferencia, porque creo que efectivamente hay que hacer una recomposición de las élites, una renovación de discurso, y todo eso, pucha, que es lento. O sea, ¿cuánto cuesta que emerjan nuevas élites? ¿Dónde están esas personas? ¿Cómo vas volviéndolas más múltiples? Yo creo que en ese sentido nos farreamos un buen primer paso, que era, yo estaba con Lago en eso, 5 regiones, 5 mega regiones, cada una con universidad de élite, con hospitales de élite, con escuelas de élite, que conservaran el capital cultural, digamos. Que sus propias élites se mantuvieran en las regiones. La inteligencia está repartida geográficamente. Entonces, en ese sentido, tú pudieras lograr regiones con peso cultural equivalente al de Santiago. Y eso no se logró. Yo creo que ahí había una manera de avanzar con cierta rapidez en el proceso, de renovación de discursos, digamos, y de élites que estuvieran más cerca de la situación para poder interpretarla. Mientras tú tengas élites santiaguinas o de provincianos que nos venimos a Santiago, entonces es difícil esperar una solución real al problema. Yo me alegro que este programa sea de regiones, porque es una causa por la que vengo abogando hace muchos años y aquí en Santiago no se escucha. Y uno no ve, Miguel, lamentablemente... Nos quedan 2 minutos, Miguel. Ya, uno no ve lamentablemente ninguna buena señal en ese sentido. Por ejemplo, se ha insistido hasta el hartazgo que en la revuelta del 18 de octubre obedece a esta misma lógica de izquierda y derecha, que sería la izquierda la que habría salido a la calle. Cuestión que es mentira, no es cierto. La principal consigna fue evade como Piñera. No hay ningún contenido de izquierda en ese proceso. Podrá haber una especie de fenomenología, que el tirar piedra, etcétera, que se puede asociar a la izquierda, pero no hay una idea de izquierda de fondo. No, yo estoy de acuerdo, o sea, basta ver los números, cuando tú tienes 5 millones, que es lo que hubo en las calles en un momento, 5 millones de personas, eso no es izquierda o derecha, eso es el pueblo que irrumpió, digamos. Yo lo puse así en el libro de octubre, es el pueblo, digamos, tú no tienes ahí ya bandos. Y la crisis de legitimidad de las instituciones, que viene el PNU de la cantó, digamos, pero fueron de los pocos que aceptaron. Pero la crisis de legitimidad de las instituciones venía decayendo, venía de hace mucho tiempo, digamos. O sea, bastaba que un gobierno se instalara, además, para que perdiera la legitimidad y pasara a ser minoría inmediatamente. Casi. Totalmente. Oye, Hugo, el tiempo es nuestro enemigo y es inexorable. Te queremos agradecer enormemente. Te faltamos además al compromiso, porque te dijimos, oye, va a ser media hora, 20 minutos, estuvimos 1 hora conversando, pero la verdad es que estuvo muy, muy interesante, muy constructiva. Espero que a nuestros auditores también les haya gustado la conversación. Así que muy agradecido. No, muchas gracias, Lorenzo, y muchas gracias, Miguel. A mí me gustó mucho por mi parte la conversación. Muchas gracias. Un invitado de lujo, y a mi querido amigo Lorenzo, que es un hombre de derechas, yo le hablé de ti, porque me ha interesado mucho, siempre tu línea de pensamiento me parece un aporte notable, muy notable. Así que te agradecemos mucho que hayas compartido con este medio regional, que ha sido hasta el momento, diría yo, bastante oído. Me alegro mucho. Bien, pues, queridos auditores, nos encontramos la próxima semana en un nuevo Zoom Constitucional.